o donde puedan producirse algún evento que me exponga el residuo al medio ambiente y se empieza a liberar la energía. El problema es que estos residuos permanecen radioactivos durante miles, si no decenas de miles de años. Entonces, ahí hay un problema, digamos. Profe, ¿se ocupa, es mucha la cantidad de residuos que queda o se ocupa poco material para...? Y es relativamente poco si lo comparamos con otra cosa, pero no te podría decir un número, eso estaría bueno buscarlo, cuánta basura radioactiva se genera por año. Eso estaría bueno para investigar. No es como la basura que te genera una central térmica, por ejemplo, que te genera un montón de carbón o cenizas que van a algún lado, es mucho menos. Pero el problema es la durabilidad del efecto. Entonces, por ahí también, por eso están buscando diseños que consuman más, digamos, que puedan ocupar esto por más tiempo, digamos, sacarle más jugo a esa energía nuclear. Por supuesto, hay una cuestión económica atrás también. Bien. Eso en cuanto a las bondades de todo esto. Yo le decía que Argentina tiene un plan, esto le comento así como algo, es muy interesante porque lo que leí un libro que se llama El secreto atómico de Wemul, y está muy bueno porque el que escribe el libro, por supuesto, no es ni peronista ni está cerca de serlo, entonces medio que busca todos los defectos, pero a la vez reconoce que como es un científico que trabajó en el Balseiro y sabe las cosas que sucedieron, reconoce las cosas buenas que se hicieron o que se quisieron hacer. Si uno lee, hay un montón de detalles de las cuestiones humanas, por ejemplo, científicos que no querían colaborar porque odiaban al presidente de ese entonces hubiera gente que hubiera podido servir para mitigar los inconvenientes, no actuó hasta mucho más tarde, aunque después sí, por ejemplo, Enrique Gaviola, un famoso físico argentino, era dificultoso. Él quería ser como él se le ocurría, él quería ser, por ejemplo, una universidad privada, que no dependa de los fondos públicos, pero aparte nunca logró que los industriales pusieran la mosca, así que todo está muy lindo de boca para afuera, pero cuando hay que poner la plata nadie pone, termina siendo el Estado. Y bueno, el asunto es que en ese libro narra las peripecias de un tal Ronald Richter, no sé si lo escucharon hablar alguna vez, un físico austríaco que vino a parar acá después de la guerra, y que le prometió a Perón que iba a producir energía nuclear, pero no por esto que estoy mostrando acá, que es la fisión nuclear, sino por fusión nuclear. Iba a producir fusión nuclear, y no solamente eso, sino que lo iba a hacer a bajas temperaturas. Imagínense que estamos en el año 2020 y están pensando que la fusión nuclear comercial quizás para el 2050 se logre. Quizás, si hay plata, si hay ganas, si hay medios, si hay necesidad. Y él estamos hablando que hace 100 años el tipo le prometió eso, bueno, le dieron algo de plata. Por supuesto, a valores que se manejan para la energía nuclear no es tanto, pero igual fue una estafa. Es más, hasta los años 80 estuvo, si uno va a Bariloche, en la isla de Huemul antes se podía visitar, había todo el museo que habían hecho ahí. Ahora uno puede ir, pero ya tiene que conocer a alguien que lo lleve en lancha, está todos los restos de lo que había hecho el señor que es muy interesante. Después le muestro un video de eso, está muy bueno. Y no es que era un caído, digamos, que vos decís, bueno, lo trajeron, era un chanda que trajeron, pero convenció a mucha gente el tipo. Porque fíjese, yo me compré este libro, no sé si lo ven ahí, ¿lo ven? Sí, sí, sí. Bueno, este señor que está en el libro, esta es una biografía del señor Kurt Tank. ¿Lo conocen a Kurt Tank? Kurt Tank era un alemán que estaba en la Luftwaffe, o como se pronuncia eso, y que era diseñador de aviones. Y lo trajeron acá a Argentina después de la Segunda Guerra Mundial para producir el famoso Pulqui. Ese sí lo conocen. Sí, sí. El Pulqui 2, que era el avión a reactor argentino, uno de los primeros, iba a ser uno de los primeros aviones a reactores del mundo. Y lo hicieron, no se llegó a producir en línea porque antes de que empezara la producción de todo eso vino la Revolución Libertadora y tiró todo al tacho, digamos. Pero entre otras cosas se quería hacer en Córdoba, tenían el tema del Pulque, el tema de los autos y de las motos, de las motos Puma y todo eso. Bueno, todo eso es porque en Córdoba se hizo un centro
de desarrollo de este tipo de cosas. Si ustedes leyeron sobre eso, lo vieron, Sí, este tema de la aviación terminó usando mucho lo que se hizo con el tema de la aviación, se utilizó para el desarrollo de la industria automovilística de Córdoba, que no cualquier país hace eso. Bueno, y resulta que este señor Kurtan lo recomendó a Richter porque lo había conocido en Londres y le dijo a Perón, che, tráelo a este que es muy bueno, qué sé yo, y bueno, como este tipo sí era bueno, le creyeron, resulta que era un estafador, básicamente. Bien, pero lo bueno es que de ahí sí se compraron muchas cosas para este tipo, recomendado por este tipo, se compraron muchos elementos, entre ellos el primer acelerador de partículas de Sudamérica, que se instaló en Buenos Aires y mucha gente se fue a formar, entonces salió algo bueno de algo bastante malo. Por eso que Argentina hoy día tiene un desarrollo nuclear propio. Ahí está es una política que incluso se mantuvo después, porque cuando se disolvió el CONICET que había hecho Perón y vino el CONICET, también se mantuvo un poco toda la Comisión Nacional de Energía Atómica, siguió, digamos, su rumbo. Bueno, ahora vamos al lado de lo malo. ¿Qué vemos ahí? supongo que Chernobyl. Ahí está, se ve en primer plano Pripyat, que es la ciudad que habían construido para atender a la planta nuclear, y al fondo está, No, está el famoso domo ese que hicieron sobre la planta nuclear de Chernobyl. Se construyó todo eso que está ahí, está por arriba de todo lo que era la planta nuclear, se hizo como una especie, como le llaman, un sarcófago para proteger de cualquier pérdida que haya ahí. Y esto, bueno, como decía, la serie de HBO nos mostró varios de las. Si ustedes no la vieron, mírenla, está muy buena. Tiene algunas licencias que no son del todo reales, por supuesto, para hacerlo todo más dramático, más divertido, pero bueno, tiene su parte. ¿Qué pasó en Chernobyl? A ver, ¿qué es lo que imaginan ustedes que pasó en Chernobyl? Usted nos dijo que falló el sistema del agua, que no se pudo enfriar. no, ¿Pero por qué? Ahí está la pregunta del millón, ¿por qué? Ahí está, están viendo, ¿no? Esa construcción de Chernobyl. no pudieron enfriar el reactor, Claro, no pero sé, No acá viene estaba la parte cerca de una interesante. fuente de agua. Porque resulta, imagínense, año 86, yo lo recuerdo, viste, eso cosa de viejo como si fuera hoy, porque imagínense, yo en el 86 tenía 14 años, así que esto ocupó los titulares de todo el mundo. ¿Cómo nos enteramos que algo pasó en Chernobyl primero? Porque ustedes por ahí no lo tienen presente, los considero No, pero no. jóvenes, pero el año 86 era muy distinto del año 2021. Lo que pasaba detrás de la famosa cortina de hierro no se sabía muy bien y había una guerra fría entre las dos potencias mundiales todavía. A pesar de que ya había empezado el famoso glasnost y la perestroika en la Unión, todavía existía la Unión Soviética para empezar. Estamos en el año 86, Sí, todavía existía la Unión Soviética y era todavía el enemigo de Estados Unidos. Y como le decía, había una guerra de baja intensidad que le llamaban la Guerra Fría. Entonces, cualquier cosa que pudiera ser utilizada en contra por el enemigo no convenía difundir. Entonces, cuando ocurrió el accidente, ellos no dijeron nada. Se dieron cuenta en Suecia, porque en Suecia había una planta, creo que era Suecia, o un país nórdico. Resulta que estaba en una planta nuclear, la planta nuclear tenía un contador Geiger. ¿Se acuerdan de Geiger? Geiger era el que había hecho el experimento de la hoja de oro con Rutherford, y para no tener que andar contando todos las partículas alfa que atravesaban la hoja de oro, diseñó un dispositivo que contaba eso, cuántas partículas alfa había, y ese dispositivo se llama el contador, es un amplificador en realidad. Es un amplificador de señales, es el famoso contador Geiger. Y resulta que esta gente en Suecia tenía su contador Geiger para controlar si no había fuga de su planta y de repente empezó a ver que había radioactividad, mucha más que la normal. ¿Y qué es lo que estaba pasando? Bueno, empezaron a investigar y dijeron, no, no, acá la planta está todo bien, no estamos perdiendo nosotros. El problema viene de afuera. Y el problema era que venía de Rusia. Empezaron a investigar y ahí se dieron cuenta en varios lugares que venía de Rusia. Imagínense que empezaron a analizar, en ese momento empezaron a analizar leche, productos de granja, etcétera, que tenían radioactividad, porque había venido toda la radioactividad desde Ucrania. En los pero después de un productos. tiempo. ¿Cómo? No les escuché lo último, sí. ¿Después de un tiempo se dieron cuenta o fue como automático?
Y a pocos días, porque eso, el viento le llevó en un par de días a la radioactividad para el lado de Suecia, para el lado de Europa. Ahí empezaron a tener cagazo, ¿qué está pasando acá? ¿Viste? Empezaron a investigar, a pedir explicaciones. Ahí se empezaron, más dentro de la misma Unión Soviética. Si ustedes miran Chernobyl, van a ver todo lo que pasó políticamente allá. Sí, y ahí imagínense que creo que en uno de esos años estaban rumoreando, por ejemplo, Argentina compró pollos de Hungría, cuando fue la época de la hiperinflación y había, porque la inflación de ahora es un chiste comparada con la que había en el año 85-86, era, ahora que estamos hablando del 50% de inflación anual y se nos erizan los pelos, en ese momento era lo del mes, 50%. Yo tengo Mi el mamá recuerdo, me cuenta que sí. compraba, poner el pan salía 1 peso y a las 2 horas el pan salía 10 pesos, una cosa así, y después Lo subía y último, bajaba y se iba. a lo último sí, de ahí yo tengo la costumbre, todavía hoy, todos los días yo pregunto cuánto sale algo, nunca me confío en que va a salir lo mismo que ayer, ni en la época que había poca inflación, digamos, porque me pasa, por ejemplo, a mí me pasó ir a una librería que no me vendan nada, porque el tipo no quería vender, porque no tenía precio, no sabía cuánto vender la cosa. O un compañero de trabajo que me dijo, vendía un auto, no, era así, tenía un plazo fijo y que tenía plazo fijo como para comprar un auto, y quiso esperar para ganar algo más. Cuando sacó el plazo fijo se compró un acordeón en vez de un auto. Y historias de esas, bueno, a patadas en esa época. Y entre otras cosas lo que había era un aumento generalizado de precios, entonces un ministro de esa época, para combatir, dijo, bueno, vamos a traer pollos de afuera, y parece que traían pollos de Hungría. Y el rumor era que esos pollos, el rumor lo hicieron los mismos que no querían que venga competencia afuera con los pollos, de que esos pollos tenían radioactividad y que venían porque venían de Hungría y muy cerca de Ucrania. Así que imagínense lo presente que estaba en ese momento todo el tema de radioactividad. Bueno, ¿por qué le cuento esto de la Guerra Fría? Porque bueno, una de las hipótesis que había todo el tiempo, imagínense, para un chico hoy eso está re lejano. Cuando yo era un niño, la guerra nuclear era una cosa que podía pasar. No era algo lejano, ni un accidente, no, era una guerra nuclear, podía pasar en cualquier momento. Sí, en esa época, por ejemplo, las películas eran juegos de guerra. Me acuerdo que trataba de un chico que provocaba una guerra, que casi provoca una guerra nuclear por jugar con una computadora. O, digamos, había una película que también el día, ¿cómo no me acuerdo? El día después mañana, creo que se llamaba, que también fue muy famosa, que era el que describía cómo iba a ser una guerra nuclear. Era casi una película de terror para nosotros. No era casi, era una película de terror. Era algo muy presente. Entonces, una de las cosas que se pensaba decía, bueno, si hay un ataque nuclear y nos dejan sin energía, hay que hacer seguir funcionando la planta nuclear, porque si no, pues se pudre todo, ¿no es cierto? Ahora estaba mirando, por ejemplo, una serie francesa, que es muy graciosa, porque es una serie que habla de algún evento apocalíptico que nunca dice qué es lo que pasa en el mundo, y de repente se queda sin energía y hay gente que está tratando de mantener que la planta nuclear no se venga a pique, hasta que en un momento falla y empieza a explotar todo, digamos. Pero imagínense que ellos decían, bueno, hay un ataque nuclear, nos quedamos sin energía eléctrica y tenemos que seguir haciendo funcionar el sistema de refrigeración. Entonces, ellos tienen un motor diésel, había un motor, un generador de energía que era como backup. Si no tenemos suficiente energía eléctrica que venga de afuera o no tenemos nada, prendo el generador y sigo haciendo funcionar el sistema. Hasta ahí todo lindo, pero ellos decían, bueno, lo que pasa es que entre que se apaga, nos desconectamos de la red y yo prendo el sistema, hay un minuto y algo. Y era algo, un riesgo de seguridad inaceptable. Entonces los tipos pensaron, no, con la energía residual que quedan los generadores de vapor, yo puedo hacer funcionar el sistema de bombeo durante 45, 50 segundos a un minuto, y hasta que me dé tiempo hasta que empiece a funcionar el generador diésel. ¿Se entiende? Sí. Imagínense, eso es como funciona una rueda de... Alguna vez yo lo hicimos con un compañero que le poníamos a un dispositivo que giraba, le poníamos una rueda pesada, entonces si de repente se cortaba la energía, esa rueda seguía funcionando y hacía que el sistema siguiera andando. Bueno, algo parecido, digamos, querían utilizar la energía cinética residual para que funcione. Entonces tenían que hacer el experimento.
Y lo habían hecho varias veces y no funcionó bien. Entonces habían hecho un cambio en el sistema para que esto funcione y tenían planificado para el día, a ver, ya ni me acuerdo qué día fue, 26 de abril parece, del año 86. Sí. 26 de abril del año 86 tenían que hacer el experimento. Para hacer ese experimento lo que tenían que hacer era bajar la potencia, porque dijo, vamos, para hacerlo en forma segura, vamos a bajar la potencia, y ahí hacemos el experimento. El problema es que, bueno, para hacer el experimento primero tenían que desactivar la parada automática. Tenían que desactivar varias de las bombas que se iban a activar, automáticamente para que no interfieran con el experimento. Y cuando empiezan a bajar todo, empiezan a apagar de a poquito, van apagando la reacción nuclear, les llegó un mensaje de los que producían energía, del sistema energético de Ucrania, le dicen, miren, tengo una planta apagada, ustedes no pueden bajar la cantidad de energía porque los necesitamos, no bajen la energía. Entonces mantuvieron esto durante 9 horas. O sea que el experimento quedó en pausa 9 horas. El problema fue que al quedar en pausa el experimento por 9 horas y por un proceso que es bastante complejo de explicar, se produce lo que llama un envenenamiento por xenón. Se produce el famoso gas, xenón se produce, y al producir ese gas, el rendimiento energético de la planta baja. El siguiente problema que había es que el diseño que tenía Chernobyl era un diseño que ahora ya no se utiliza más, porque no estaba pensado para una planta nuclear de energía civil, estaba pensado para producir plutonio. Y no se había pensado con las consideraciones de seguridad necesarias. Entonces lo que pasaba es que esa planta, si de repente aumentaba la potencia, aumentaba la temperatura, y si aumentaba la temperatura, aumentaba la potencia, entonces se podía producir una situación explosiva y fuera de control en muy poco tiempo. Cosa que las plantas de hoy no tienen así, están diseñadas que de repente se aumenta mucho la temperatura, baja la potencia, entonces el sistema no se retroalimenta. Esa es una de las cosas que tienen las plantas hoy. Otra cosa que tienen las de hoy que no tenían en ese entonces es, dentro de ese lugar de donde está el combustible, tiene también un domo exterior que impide que pueda producirse o que no quede expuesto el núcleo en el caso de un accidente. Bien, el asunto es que empezó mal parida la cosa, y en vez de suspender el ejercicio que tenían pensado hacer, continuaron, y empezaron, en vez de empezar a la 1 de la tarde, empezaron a la 1 de la mañana. Con otro personal que no era el que estaba, que no había empezado el experimento. Cambiaron el personal nocturno, que ya sabemos que está medio cansado, que tiene algunos problemas, y el asunto es que falló la cosa. Empezó, como estaba envenenado el sistema, tuvieron que, como está envenenado el sistema, empezaron a bajar la energía, y de repente bajó tanto que estaba a punto de apagarse la planta nuclear, se iba a apagar la reacción nuclear. O sea, no es que nunca se apaga del todo, pero no iba a ser suficiente para generar energía y producir un montón de problemas. Entonces dijeron, pará. Saquen, vieron que yo le dije que si yo tengo unas barras de control, que si yo las introduzco, freno, si las saco, acelero. Dijeron, no, saquen todas las barras de control porque esto se nos va al demonio y se está apagando. Saquen todas las barras de control y que se empiece a producir más energía. Bien, como consecuencia de esto produjeron demasiada energía, la bomba no funcionó como tenía que funcionar, y de repente dice que se llegó a producir 30.000 megawatts de energía, que es 10 veces más de lo que estaba diseñado en la planta, con lo cual ahí sí se produjo la explosión. ¿Por qué se produjo una explosión? Porque se acumuló vapor y el vapor explotó. Eso es lo que pasó. No hubo una explosión nuclear porque en una planta nuclear no puede haber una explosión nuclear. Lo que pasó sí es que el vapor, por una reacción química, hizo que todo reventara y expusiera el núcleo radioactivo al exterior. Ahí está el famoso accidente. Es más, incluso en algún momento cuando se empieza a descontrolar, esto es lo que está mostrado acá arriba, y si ven la serie, hablan mucho de esto. Este botoncito que está acá es un botón que permite parar toda la planta, hace una parada de emergencia. En algún momento alguien pulsa este botón, y lo que hace este botón es que baja las barras de control para apagar todo el sistema. El problema es que, como había habido una explosión, las barras de control bajaron, pero no pudieron bajar del todo. Y para colmo, esas barras de control no estaban bien diseñadas y tenían una punta de grafito. El grafito de las puntas, en vez de apagar, es como que le estoy metiendo más fuego.
Bueno, Mm. ni hablar que cuando esto revienta, explota todo imagínense que todo este sistema está a presión. Cuando revienta todo esto que está a presión, entra el oxígeno. Al entrar el oxígeno, ¿qué pasa? Si yo tengo algo combustible y entra oxígeno, fuego. Y eso es lo que está en la primer capítulo de la serie de Chernobyl. Viene un gran incendio. ¿Y dónde acuden todas las unidades de bomberos de Pripyat a tratar de apagar esto? No sé si cuando vean la serie, primero se produjeron unas idas y venidas, ¿qué hacemos? Si apagamos, no hay problema, qué sé yo. Y si miran la serie, acá está la foto original. A ver si estaba por acá. Ahí está la foto. Esta es la foto que está reproducida en la serie, está muy bien hecho. La evacuación completa de la ciudad. Tuvieron que evacuar una ciudad que no sé cuántos habitantes tenía, como verá. En un ratito traigan lo que hay, una valija, nos vamos por un rato y volvemos dentro de una semana. Nunca más volvieron. Tuvieron que hacer esa evacuación. Fíjense, esta también me impresiona, a ver si está acá. Fíjense este video. Cuando esto estaba todo prendido fuego, tuvieron que venir los bomberos y demás, a apagar el incendio y después a tirar material desde arriba para apagar la reacción nuclear. O sea que tuvieron que tirar miles y miles de toneladas de boro y otros materiales que absorben neutrones para que la reacción nuclear no se produzca. Fíjense que este es el video de uno de los helicópteros que está tirando allá arriba encima. Tenían que ir arriba de donde estaba expuesto el núcleo. Bueno, acá uno que tropezó con una grúa y se cayó encima para completar. Pero aunque no te pase con un accidente como ese, imagínense que tenían que estar arriba de donde se emitía radiación en una cantidad espeluznante. Esos pilotos iban, estaban 30 segundos, volvían y estaban con envenenamiento por radioactividad. Imagínense las ganas que hay que tener de ir y tapar todo eso. Imagínense que después tuvieron que tapar con cemento, hierro, todo eso. Tenían que ir obreros que tenían que turnarse con todo ese traje espacial y no podían estar más de un minuto trabajando porque el envenenamiento por radiación era muy alto. Por eso es que cuando uno habla de energía nuclear y ven este tipo de fallos, no es muy lindo, digamos. Es un argumento que se utiliza hoy. Supuestamente las plantas de energía nuclear no pueden tener todos estos fallos. Primero, no tienen estos fallos de seguridad. Imagínense, a nadie se le ocurriría hacer la locura que hacían esto de parar la planta nuclear para hacer una prueba. Y menos todavía sin tener en consideración todo lo que puede salir mal. O sea, no había... Una de las cosas que no había en la Unión Soviética, y es el problema que estamos hablando del 86, la Unión Soviética ya estaba medio desmembrada, ya había perdido mucho de su guerra económica contra Estados Unidos, estaba agotada por todo lo que tuvo que invertir para seguir manteniendo esa guerra de baja intensidad con Estados Unidos. Entonces los controles estaban relajados, las cosas no estaban andando bien, está todo atado con alambre. Por ejemplo, los operadores nucleares no eran... Hoy, por ejemplo, tenés que estudiar mucho para ser un operador nuclear, tenés que tener título universitario. En ese momento no, cualquiera era. Había un acomodado, iba de empleado de la planta nuclear. Entonces, y ya digo, malos diseños, que eso también se fue superando. Ese fue uno de los accidentes. Y este es el otro famoso que fue hace un par de años, ¿se acuerdan de Fukushima? ¿Por el tsunami? Sí. Ahí también hubo un accidente que no hubo muertos por radiación, por lo menos esta diferencia de Chernobyl funcionó mejor la seguridad, hubo muertos sí, pero no por radiación. Si miran, está la planta nuclear de Fukushima y como yo les dije, no tiene las torres estas gigantes, porque Mm. está al lado del mar, tira el agua al mar. ¿Y ese muro de contención es porque largan el agua ahí para que vaya? ¿O por qué? ¿O Me para imagino, otro futuro que no? yo me imagino que sí. No estoy seguro, pero me imagino que sí. No sé bien el diseño de la planta de Fukushima. Lo que sí sé es que se alimentaba de energía mediante la red eléctrica de Japón y como hubo un terremoto, la red Sí. eléctrica colapsó. Lo cual no era Mm. problema porque ellos tenían su propio generador. Hicieron funcionar los planes de emergencia y prendieron el generador. ¿Y qué pasó ahí? Vino la ola. Vino la ola y les frió el generador. Chau generador. O sea, se quedaron sin la energía del sistema, vino el tsunami y le liquidó el generador propio. Con lo cual se quedaron sin energía y ahí sí se produjo también una explosión, pero la explosión, como le digo, fue provocada por creo que en este caso se provocó por hidrógeno.
una parte, pero otra parte era, la primera explosión creo que fue también por vapor de agua. Entonces también ahí, bueno, también tenía una historia Fukushima, que era una planta que también tendría que haber sido, ya estaba, tendría que haberse cerrado unos años antes y no se habían hecho bien los trabajos para prolongar su vida útil y varios de esos temas. Entonces por eso que tiene, la energía nuclear tiene todos estos inconvenientes que por supuesto si uno, este hombre que después, ahora les comparto el libro, Bueno, compara que hay otros, las energías siempre producen efectos no deseados, y estos son más espectaculares, pero otros no por ser espectaculares son menores, son generalmente mucho mayores. Entonces ahí está el estado de la energía nuclear y por qué se producen estos accidentes. Hay otros accidentes menores, pero básicamente son esto lo que han sucedido. Bien, y por eso también, viste, por eso me causaba mucha gracia esto que leía que en Infobae o en algunos medios que, wow, no, se ve la energía nuclear de los rusos. Por supuesto, esto ha cambiado mucho desde la última vez que hicieron Chernobyl, cambió la tecnología. No sé los rusos qué tecnología estarán utilizando ahora, pero son algunos de los que están creo que, a ver, lo vi en el mapa acá. A ver. Si miramos acá, Rusia está desarrollando un montón de de tipo. de generadores de tipo compacto, digamos, es uno de los que más producen. Argentina, si no me equivoco, la tecnología de Atucha 1 y 2 y Embalse es básicamente de tecnología de Alemania, de Siemens, con también trabajo propio, pero tiene tecnología de Alemania. China también estaba queriendo incorporar algo de tecnología, y bueno, y también todos estos países también están en colaboración para producir energía nuclear, pero a través de la fusión nuclear. La fusión nuclear lograda con láseres para obtener altas temperaturas y que se inicie, en vez de que se divida el núcleo, que se una, por ejemplo, hidrógeno y hidrógeno se une para formar helio, que es lo que pasa en el Sol, y eso produce energía. Ya lo podemos hacer, el problema es que hasta ahora se produce menos energía de la que se utiliza. O sea que por ahora no sirve como generador de energía, pero están trabajando, hay varios proyectos. Hace poquito salió una noticia en China de que habían logrado algo con un láser, pero era más exagerado de lo que, porque habían hecho un sol en miniatura, algo así, decía la noticia. Es una Ah, sí, exageración porque no habían hecho algo muy distinto de lo que se hace hasta ahora. Hay un proyecto muy interesante en Europa, así que es más avanzado. Y que también participa China. Ahora no sé cómo habrá quedado el proyecto porque, por ejemplo, participaba el Reino Unido, que ahora salió de la unidad de la Comunidad Europea. Y bueno, quizás 100 años después, esto que prometió Richter de la fusión nuclear se produzca. Eso es decir que consigo el libro, pues yo leí el libro del secreto atómico de la isla Huemul, pero lamentablemente conseguí la versión en inglés, no en castellano. Pero está muy interesante porque, bueno, también está, ¿para qué quería Argentina en esa época tener esa cantidad de energía? ¿Para qué quería? Y resulta que Argentina en esos años 50 querían, una de las cosas que todo el mundo quería hacer era hacer hierro. Y hacer hierro o aluminio o ese tipo de materiales necesita mucha energía. Entonces decía, bueno, la energía nuclear nos va a proveer de la cantidad de energía que necesitamos para desarrollar la industria. Ahí estaba más o menos el plan que había con eso, por supuesto. La estafa que había hecho era una cosa impresionante. Bien, ¿alguna pregunta? Nos quedan 10 minutitos. Si quieren consultar algo más o alguna cosa que yo pueda averiguar. Está bueno esto. ¿Cuántos desechos nucleares hay? Vamos, debe estar en el libro. Así que ojalá que vengan esos reactores rusos. Estaría bueno. Ah, si porque van a ahí, generar puestos de trabajo, que vengan lo que sea. Y aparte, en la universidad en el sur hay la carrera para ingeniero, ¿cómo se llama? Eh, nuclear. nuclear, ¿no es cierto? En alguna época yo quise hacer, bueno, justamente ahí en Bariloche está el centro donde uno puede aprender, porque después de que se cerró el proyecto de Huemul, que estaba en la isla, mírenlo, en la isla Huemul está ahí en YouTube, hay un par de videos muy interesantes de la isla Huemul.
crearon el instituto que está ahí enfrente de la isla Huemul. Y ahí donde está. En algún momento yo tuve las ganas, alguna idea de ir para eso, pero no creo que lo haya podido hacer. Yo tengo un amigo que fue, un compañero de facultad, fue al Instituto de Cero y era un tipo de eso que estudian, no sé, de las 24 horas al día estudian 22, ¿no es cierto? Y él no soportó. Así que me imagino yo que era un pago de miércoles, no iba a estar ni 2 días ahí. Acá hay chicos de Oberá que se fueron al Instituto Balcero y hay recibidos acá de Misiones. Así que sigue todavía. Empiezo, bueno, y todo esto también tiene que ver con el tema de la energía. Justo estaba leyendo, ¿vieron lo que está pasando en Texas, en Estados Unidos? No, ahí ya no. No, profe, no. Texas, Arizona, toda esa zona, una ola de calor terrible. Sí. Como hace poquito hubo una ola de frío en Texas, no sé si se acuerdan. ¿Que nevó, puede ser? Sí, nevó. Bueno, en Texas suele nevar en algunos lugares, pero fue tal la nevada que hizo que colapsaran los sistemas de energía. Y ahora lo gracioso que dice colapsó estaba el meme, ¿no es cierto? Colapsó por el frío, pero está preparado para el calor, ¿no es cierto? Tampoco, porque con el calor también está colapsando. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, falta agua. El agua de los reservorios que tiene está en los niveles más bajos de no sé cuántos años. Bueno, todo esto tiene que ver con el consumo de energía y con el famoso calentamiento global, así que por eso que dice que la energía nuclear puede ser una solución muy importante a todos estos problemas que estamos teniendo energéticos. Ni Profe, hablar del y con el crecimiento. agua, Sí. el consumo de agua, usted dijo ocupa mucha cantidad de agua, pero el agua constantemente se reutiliza o no se repone. Y el agua se saca del río y se vuelve a tirar. No tiene consumo. Ah. Y la que está está en el nivel primario y secundario, esa sigue, esa no esa se reutiliza constantemente. No se cambia, sobre todo la del primario, pues la del primario sí tiene radiación. Sí. O sea que también es un subproducto que no sé si se cambia cada tanto, pero esa hay que guardarla también porque está radioactiva. Así que bueno, como les decía, esta puede ser una alternativa para luchar contra el calentamiento global, ni hablar de algo que ahora estoy leyendo, que es el tema de, por ejemplo, ¿por qué se produce todo esto? Porque una de las cosas que pide siempre la economía es que tiene que crecer. No sé si leen las noticias, Argentina no crece en los últimos 10 años, un título catástrofe. Ahora, el crecimiento ilimitado choca con la cantidad de recursos que uno puede tener. En algún momento se agotan los recursos. No podemos crecer ilimitadamente. Y me causa también mucha gracia cómo los yanquis quieren encarar este tema, porque ¿qué hacen con las olas de calor en Estados Unidos? Hasta ahora por lo menos hicieron. En Phoenix, Arizona, por ejemplo, hicieron grandes centros con aire acondicionado, para que la gente pueda ir, la que no puede tener acceso al aire acondicionado, pueda ir y refrescarse en esos lugares. Sobre todo los que allá los llaman los homeless, los que no tienen casa, viste que acá allá no hacen villas como acá, sino que hacen una carpa o viven en la calle o viven en un auto. Y entonces estos homeless iban a esos centros, pero ahora con el coronavirus y todo eso se causó un problema. Y ahora están pensando en que podrían plantar árboles para los lugares que no pueden pagar la energía, porque la solución de ellos para todo es metemos aire acondicionado y metemos calefacción. Entonces ahora están tratando de convencer a la gente de que no ponga tan frío el aire acondicionado, a ver si alcanza la energía para todo. O sea, esa es la solución de ellos. Imagínense, la casa encima que están viendo, porque las casas generalmente tienen calefacción o refrigeración para toda la casa. Sí. El concepto de ello es que uno vive en esa casa. Bueno, es como también pasa acá. Bueno, en Buenos Aires yo me fui a visitar a un amigo en pleno invierno y estaba de remera dentro de la casa. Desperdicio de energía impresionante, ¿viste? No se pueden poner un pullover ni de casualidad, ya por eso se quejan con el aumento del gas. Hasta acá entonces, después de eso está bueno, vamos a ir discutiendo en el segundo cuatrimestre el tema de la energía, tiene muchas facetas, la energía, la utilización de los recursos, eso me gustaría que vayamos hablando y veamos distintos puntos de vista. Minería. Bueno, hasta acá entonces, nos vemos la semana que viene. Vayan pensando lo que les dije sobre la evaluación. Bueno, profe. Hasta Vamos luego. preparándonos. Chao, profe. Chao, chao. Bueno, profe. Chao, chao, nos vemos. Gracias.